Lo que vamos a ver hoy es la resolución de un ejercicio de distribuciones unidimensionales con la hoja de cálculo Excel. El objetivo no es el de explicar conceptos, para eso tenemos otros vídeos. El objetivo es simplemente manejar el Excel para resolver problemas. Superprofe quiere ponértelo muy fácil. Curso 21-22. Calificaciones del alumnado de técnicas estadísticas en la evaluación continua. 12 estudiantes sacaron menos de un 2. 22, es decir, 12 más 10, sacaron menos de un 4. 9 sacaron entre un 4 y un 5. Y la gran mayoría superó el 5. En total, 86 de 117. También es cierto que esas notas no fueron definitivas porque Superprofe al final a veces aplica el zoom y hace algunos ajustes, ¿vale? Como puede ser aprobar a gente con un 4 y pico si han currado bien. ¿Qué medida de posición es más representativa? ¿Qué porcentaje de estudiantes sacó más de un 6,5? ¿Y cuánto debes sacar para superar al 60%? Vamos allá. Antes de empezar, yo voy a organizarme a efectos de simplificar las explicaciones, así que voy a pegar el enunciado y todas las fórmulas que voy a utilizar en mi hoja de cálculo. Esto obviamente tú no tienes que hacerlo para resolver un ejercicio. Esto solo lo hace Superprofe para hacerte llegar las explicaciones de forma cómoda y suave. ¿Vale? Es como cuando Superprofe baila zumba. Él baila y tú disfrutas viéndolo. Lo primero que voy a hacer es colocar en el Excel los datos de partida. Así que déjenme ampliar esto un poquitito. Ok. Si les parece, en una primera columna voy a poner el extremo inferior del intervalo y en otra el extremo superior, para que sea más sencillo de entender. Aquí colocaré luego las marcas de clase. Aquí pondré las frecuencias absolutas. Y a partir de ahora voy a añadir todas las columnas que vamos a necesitar. Recuerden que en el primer apartado tenemos que calcular qué medida de posición es la más representativa. En otras palabras, tenemos que calcular los coeficientes de variación. VME, VX raya y V moda. Variación respecto a la media, variación respecto a la mediana, variación respecto a la moda. Eso es lo que tenemos que calcular en el primer apartado. Si a alguien le parece que estoy hablando en una lengua incomprensible, que se repase los vídeos teóricos y los vídeos de problemas, ¿vale? Que en este vídeo nos estamos limitando a la hoja de cálculo. Para poder hallar las variaciones respecto a la media, mediana y moda, necesito tanto la media, la mediana y la moda como las desviaciones respecto a la media, la mediana y la moda. Para la media, necesitaremos la columna XUI por NSUI. XUI por NSUI. Voy a ir poniendo todos los encabezados, ¿vale? Y luego ya los vamos rellenando. Para la mediana, recuerden que para la mediana lo que siempre vamos a necesitar es la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, es decir, N mayúscula sub I. Mientras que para la moda nos hacen falta las amplitudes y también las densidades de frecuencia. Para las desviaciones medias, que las tenemos aquí en gris, necesitaremos XUI menos la media en valor absoluto por NSUI, XUI menos la mediana en valor absoluto por NSUI, XUI menos la moda en valor absoluto por NSUI. Y bueno, para la gente más pija, vamos a poner esto bien. Aquí nos ponemos en el encabezado, pondremos, para hacer las barras del valor absoluto, pulsamos simultáneamente Control Alt y 1. Y así me sale la barra vertical. Control Alt 1. Luego XUI. Ahora sería XUI menos la media, ¿no? Pues menos. ¿Y cómo pongo yo esa media? ¿Cómo pongo la X con la barra encima? Pues para hacer eso, como decía, para la gente pija, nos vamos a insertar en el Excel, insertar, pestaña insertar, símbolo. Aquí lo tienen a la derecha, insertar símbolo. Y al insertar símbolo, dentro de todas estas letras o fuentes que nos aparecen, elegimos en concreto una que se llama MS Reference Sans Serif. Tenemos que elegir esa, MS Reference Sans Serif. Y ahí buscamos la X raya, insertar, cerrar. Ya tengo la X raya. Luego recuerden, para cerrar la barra, Control Alt 1. Bueno, ahora hay que hacer lo mismo. Control Alt 1, XUI, pero en vez de restarle la media, le resto la mediana. Control Alt 1 por NSUI. Aquí me olvidé, perdón. Aquí puedo volver para detrás, irme al encabezado, ponerme aquí en esta barrita superior y poner por NSUI. Y ahora aquí, Control Alt 1, XUI, menos la moda. MO, Control Alt 1 por N sub I.
Y eso es todo lo que necesitamos para el apartado A. Para el apartado B dice determinar el porcentaje de estudiantes cuya nota es mayor de 6.5. Pues tendré que aplicar la fórmula correspondiente. Y para el apartado C, exactamente lo mismo, que son estas dos formulitas que tenemos aquí al final, la azul y la rosa. Pero lo que es el encabezado, repito, lo que es el encabezado de nuestra tabla para hacer el problema ya está completo. Recuerda también que si lees Sigo Armando Maradona, tu vida, tus perspectivas de la vida cambiarán para siempre. Y ahora rellenemos. Extremo inferior, 0, 2, 4, 5, 7 y 8. Extremo superior, 2, 4, 5, 7, 8 y 10. Ahí tenemos ya puestos los intervalos. La marca de clase, recuerden que es el punto medio de cada intervalo. O sea, sumamos los extremos y dividimos por 2. A efectos Excel, nos ponemos aquí en la casilla C2, ponemos el igual, mayúscula 0, el signo de igual. Recuerden que todas las operaciones en Excel comienzan con el signo igual. Vamos a hacer esto. Voy a ampliar esto todavía un poquito más para que lo vean por si no se ve bien. Aquí, repito, signo igual, paréntesis para la suma, marcamos el extremo inferior, signo de suma, más extremo superior, cerramos paréntesis y dividimos por 2. Ahí tienen escrito lo que tienen que hacer. Le doy al Enter y hecho. Ahora no hace falta repetirlo línea a línea, sino que basta con arrastrar ese resultado hacia abajo. Para ello nos colocamos en el punto inferior derecha hasta que aparezca la cruz negra esta, ¿ven? La cruz, y arrastramos hasta el final. Y ya está. Frecuencias absolutas nos las daba el problema, aquí no, solo tenemos que copiar los datos. 12, 10, 9, 37, 26, 23. Ya tenemos la frecuencia absoluta. X sui por N sui, símbolo igual. Marcamos la X sui de esa fila por, que es el asterisco, N sui. La X sui por N sui. Le damos al Enter. Y ahora nos ponemos en el extremo inferior derecho, cruz negra, y arrastramos. Ya está. Frecuencias acumuladas. El primer valor es exactamente igual al de la frecuencia absoluta, es decir, que basta con copiar este 12 aquí. Podemos poner igual a la casilla de 2. Enter. Es el primer valor es simplemente eso. Ahora, el segundo valor se hace de la siguiente manera. A la casilla anterior, primero ponemos el igual, a la casilla anterior la marcamos, le sumamos la N sui, la frecuencia absoluta siguiente. O sea, F2 más D3. Fíjense bien. Y le doy al Enter. Y ahora esa casilla que acabo de hacer, que acabo de calcular, es la que arrastro hasta el final. Amplitudes, simplemente extremo superior menos extremo inferior. Por tanto, igual, extremo superior, B2, menos, marco el extremo inferior, A2, Enter, y lo arrastro. Fíjense que todo esto que estoy haciendo se puede hacer mucho más rápido, lo que pasa es que yo lo quiero ir explicando poco a poco. Densidades, ¿cómo se calculaban las densidades? Igual a la frecuencia absoluta, es decir, la D2, dividido entre la amplitud, pues dividido entre la G2. Enter, me coloco encima y arrastro. Vamos a hacer una pequeña pausa en la tabla porque para poder seguir necesitamos la media, la mediana y la moda. Así que tenemos que calcularlas primero a partir de las columnas que ya tenemos. Voy a añadir una columna al principio, marco la columna y le doy a insertar. Y aquí voy a poner sumas. Pongamos aquí en esa fila la suma y debajo los promedios. Entendiendo por promedio, pues la suma dividida por n. Sumemos en primer lugar las frecuencias. Recuerden que la frecuencia nos la daba el problema. Nos ponemos debajo, en la suma, buscamos el símbolo del sumatorio y fíjense que ya directamente se marca todo solo, lo que vamos a sumar, y le damos al Enter. Ese valor, 117, es el tamaño poblacional, o sea, el número de alumnos. Obviamente, ese valor tiene que coincidir con la última fila, con el último dato de la frecuencia absoluta acumulada. Sumamos también la columna X sui por N sui. Si quieren, basta con arrastrar el 117 hacia la derecha. Y ahora, debajo, donde pone promedios, vamos a dividir esa suma de X sui por N sui, aquí abajo, vamos a poner igual, esa suma, partido por N, o sea, partido por el 117, por esta casilla. F8 partido por E8. Pues bien, ese valor ya es directamente la media aritmética. Vamos a escribirlo, si les parece, por aquí. Vamos a poner media aritmética. Vamos a poner media simplemente. 6,04, redondeando.
6,04. Ya tenemos la media. Mediana y moda para luego. Para la mediana. Para la mediana, recuerda que hay que aplicar esta formulita y que el punto de partida es n medios. O sea, 117 partido por 2, que eso da 58,5. Si quieren, vamos a comprobarlo aquí. Igual, 117 partido por 2, 58,5. Ahora buscamos 58,5 en la columna n mayúscula sub i, como no está el inmediatamente superior, que es 68, y por tanto esa fila que he marcado es la fila i para el cálculo de la mediana. ¿Vale? Así que, para calcular la mediana, vamos a ponerle ya directamente aquí, donde está la mediana. Para calcular la mediana hay que aplicar esta fórmula sobre la fila i, que repito, es la quinta fila de la tabla, ¿no? Aquí tenemos, donde está el intervalo 5, 7. Entonces nos ponemos aquí, vamos a leer la fórmula. Igual, L sub i siempre es el extremo inferior, pues sería 5, sería este valor, ¿no? Voy a ponerlo aquí marcándolo para que ustedes vean de dónde sale, más... Ahora hay que poner un paréntesis para todo el numerador, esto es pura matemática, n medios, que es 58,5, menos la frecuencia absoluta acumulada, pero no de la fila i, sino de la anterior, porque es n sub i menos 1, es decir, dividido entre este 31 que está aquí marcado. Cierro paréntesis, eso lo dividimos por la n sub i minúscula de la fila i, 37, y multiplicamos por a sub i. La A de la fila I, la A sub I, aquí está. Ahí tienen. Enter, y ya tenemos la mediana. 6,5. Por tanto, la calificación media fue de 6 puntos, y la mediana, es decir, aquella nota tal que la mitad de los alumnos sacaron menos y la otra mitad sacó más, es de un 6,5. Vamos ahora a ver cuál es la moda, es decir, cuál es la calificación que se supone que más veces se repite. Aquí tenemos la formulita de la moda, hay que aplicar esta fórmula. Para empezar tenemos que saber, igual que hicimos con la mediana, cuál es el intervalo modal. Pues bien, para el caso de la moda, el intervalo que se coge o la fila que se coge es la de mayor densidad. De todas las densidades, la mayor es 26. Por tanto, esta fila es la fila correspondiente a la moda. Nos ponemos en la casilla para hallar la moda igual a L sub i, 7 sería el extremo inferior de esa fila que hemos marcado, más paréntesis para el numerador, D sub i, es decir, la densidad de esa fila i, menos D sub i de la fila anterior, menos el 18,5, menos la fila anterior. Cierro paréntesis, divido por... Ahora tengo que poner un paréntesis para todo el denominador y otro paréntesis, de momento, para la primera resta del denominador, es decir, D sub i menos D sub i menos 1, que es exactamente igual que antes. Cierro ese primer paréntesis, más. Ahora abro otro paréntesis correspondiente a la segunda parte del denominador. Fíjense que estoy copiando la fórmula. D sub i, que vuelve a ser el 26, menos D sub i más 1, es decir, la siguiente, el 11,5. Cierro ese paréntesis y ahora no me puedo olvidar de cerrar el paréntesis que puse para todo el denominador, el que aquí aparece en negro. Y por último me falta multiplicar por, asterisco, la amplitud, la fila i, a sub i, que sería este 1 de aquí. Le doy al Enter y ya tenemos la moda, la calificación que se supone más frecuente, la que saca mayor número de personas, aproximadamente es de 7,3 puntos. Y ahora vamos con las desviaciones. Aquí pondremos el símbolo del igual, ABS, que significa valor absoluto, paréntesis, estoy leyendo la fórmula que tengo arriba. El igual para cualquier operación, ABS son las barras, el valor absoluto, X sub i, pues marco la X sub i de esa fila, de 2. Menos, pues le doy al menos. La media, ojo aquí. La media, o bien pongo a mano 6,04, ¿vale? O bien marco la casilla, pero antes y después de la letra B, le pongo el símbolo dólar, que es, a ver, la mayúscula 4 y mayúscula 4, antes y después de la letra. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la media es una constante. Si yo no le pusiera ese dólar, cuando yo arrastre la fórmula hacia abajo, me va a cambiar el valor de la media. Esto simplemente para que me mantenga siempre el 6,04 y no me lo transforme. Así que es fundamental. Cierro paréntesis, asterisco, es decir, por n sub i, que sería 12. Y le doy. Y eso lo arrastro. Ahora lo mismo con la mediana. Igual, valor absoluto ABS, paréntesis, X sub i, menos, y ahora pongo la casilla de la mediana, que era el 6,48, pero antes y después de la letra le tengo que poner el dólar. Cierro paréntesis por n sub i
Y lo mismo para la moda. Igual ABS, paréntesis, X sub I menos la moda, pero con los dólares. Cierro paréntesis por N sub I. Y bueno, y arrastro tanto una como la otra. Bueno, las puedo hacer las dos juntas. Puedo marcarlas las dos y arrastrar hacia abajo, lo mismo. Y ya está. Por último, para allá las desviaciones medias, sumamos las tres columnas. Suma. Esto lo podemos arrastrar hacia la derecha para no tener que sumarlo tres veces. Y las dividimos por n. Es decir, igual a esto partido por n. Si quieren vamos a poner 117 y así puedo arrastrar, porque si marco la casilla le tendría que poner los dólares, porque 117 es una constante. Y ahora ya la arrastro hacia la derecha. Y esas tres casillas son las tres desviaciones medias, porque la fórmula es sumar el encabezado de la tabla y luego dividir por n. Vamos a escribir aquí los resultados. Desviación respecto a la media, desviación respecto a la mediana y desviación respecto a la moda. Por tanto, los coeficientes de variación, pues vamos a poner v media, v mediana y v moda. Coeficiente de variación respecto a la media, igual, aquí que pone que tengo que dividir la desviación media, pues sería esta casilla de aquí, entre la media, entre esta casilla de aquí. Y si quieren, para hacer las otras dos podemos arrastrar también, porque hemos colocado todo de manera simétrica, ¿no? Uno debajo de otro. Pues aquí tienen los tres coeficientes. Por tanto, la medida más representativa es la moda, porque a ella le corresponde el menor coeficiente de variación. Porcentaje de estudiantes con nota superior a 6,5. Vale, pues aquí lo que hay que hacer es aplicar la fórmula correspondiente, que es la K. Esta fórmula azul, como 6,5 está comprendido entre 5 y 7, vamos a poner aquí K. Entonces, ese intervalo, 5, 7, será la fila I, el que me marque la fila I para aplicar la fórmula de K, igual, corchete, es decir, vamos a poner un paréntesis para todo el corchete, paréntesis. Ahora tenemos que poner otro para la parte del numerador que hay que restar, P sub K, recuerden que P sub K es el percentil, es el valor que me dan, que en este caso sería 6,5, menos el extremo inferior de la fila I, que es 5, cierro paréntesis, por N sub I, que en la fila, bueno, perdón, vamos a quitar este 5 y a marcarlo aquí para que se vea bien de dónde sale, ¿vale? Para cuando ustedes estén repasando, 5, cierro paréntesis, por, y ahora sí, NI, en esa fila I busco la N minúscula, aquí está la N minúscula, 37, dividido por la amplitud de esa fila, amplitud, aquí está, dividido entre la amplitud, más la frecuencia absoluta acumulada, que es la columna G, pero de la fila anterior, N sub I menos 1. Cierro el que sería el corchete, yo lo cierro con un paréntesis, por 100, dividido por N mayúscula, que es 117, que lo voy a marcar aquí. Y ya está. La respuesta es el 50%. La mitad de los estudiantes sacó más de un 6,5. Eso más o menos, fíjense, es la mediana, claro. Ya lo sabíamos por el concepto de la mediana. La mediana es aquel valor tal que la mitad saca más y la mitad menos. Última pregunta era, ¿cuánto hay que sacar para superar al 60% de los estudiantes? Y para eso tenemos esta fórmula, que es el percentil 60, ya que deja el 60% por debajo, 60% inferior. Lo primero que hay que hacer es hallar 60 por n partido por 100. Ese es el punto de partida. Vamos a ver cuánto da eso. Igual 60 por n, que es 117, partido por 100. 70,2. Vale, pues buscamos en la columna n mayúscula sub i 70,2. Si no está el inmediatamente superior es 94, por tanto, la fila I es la del intervalo 7, 8. Percentil 60, nos ponemos aquí, sería igual, L sub i sería el extremo inferior 7, más paréntesis para el numerador. 60 por n partido por 100, pues ya lo acabo de calcular, ¿no? El punto de partida, 70,2. Menos frecuencia absoluta acumulada de la anterior, aquí está, 68, cierro el paréntesis del numerador, dividido entre n minúscula sub i, 26, multiplicado por a sub i, aquí está, y ya tiene la nota. Tú tienes que sacar un 7, un 7,1, para superar al 60% de la clase.